Se decía que salía y por el que había terminado con Krasovsky. De hecho, se decía que estaba casado. ¿Será? ¿Quién sabe? Híjole, pues quién sabe, pero vámonos con la parte triste. Ahora vámonos con el doctor Krasovsky, que nos reveló cómo es ahora su relación con Galilea Montijo, además de contarnos si sí está nuevamente enamorado. Perfectamente bien, no tengo pareja, por eso estoy bien. No, muy bien, ahorita disfrutando estos momentos, con los niños y todo, y muy bien, todo excelente. Ya vimos, doctorcito, que su palabra preferida es excelente, pero no fue así la opinión sobre Galilea. ¿Acaso quiso decir que lo que vivió con Gali fue horrible? Qué duelo, ya pasó, ya olvídenlo, ya tiene mucho tiempo, bye. Cerrado este tema. Yo no sé, pregúntame de mí, ¿vale? Ya, las cosas se cierran, ¿no? O sea, ya cuando las cosas terminan, se cierran, empiezan otras más bonitas y punto. Vean nada más cuánto le ha costado superar su rompimiento de compromiso con la guapísima Galilea Montijo. Yo creo que todo en la vida son ciclos, ¿no? O sea, simplemente se termina una situación por algo, empezar otra más adelante y no pasa nada. A medida que pasa el tiempo, la relación con Galilea en el foro es mejor. Es buena, desde que terminamos todo está muy bien y un compañerismo de trabajo y todo excelente. Yo no sé por qué no me creo. Lo va ardido todavía dolido. No, ¿sabes qué? Es que es muy difícil. Yo creo que acabas de terminar una relación y que te estén preguntando